Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Hola, profe. Hola, ¿cómo andas? Hola, Bueno, profe. hola, ¿cómo andás? Diondi, bueno. Hola, Cristian. Eh, bueno, veo que ahora somos 42 los que estamos conectados, o sea que deben ser 40 o 41 alumnos, más o menos. 42 con el que acabo de entrar. Así que bueno, ya creo que estamos bastante interesantes. La cantidad como para más o menos otro más. Para más o menos, pongamos otro más. Para que nos pongamos de acuerdo eh, en lo que viene ahora de la asignatura. Ya rindieron, me caigo. Ya rindieron con el profe Álvarez el primer parcial, ¿no? Rendimos este jueves, profe. El jueves. Ah, bien. ¿Qué temas son los que van a entrar hasta este jueves? Creo que entran arreglos, lo último que vi. Ajá, arreglos y arreglos, Bidimensional. sí, bueno, y arreglos del tipo de caracteres o string. Sí, bro. String creo que no, pero además, o sí, creo que sí, porque sí lo vimos y he entrado todo lo que vimos. Ah, bueno, de 10. Vimos De hasta 10. matriz y búsqueda aleatoria. Búsqueda aleatoria, bueno, de 10. Bueno, perfecto, perfecto, está de 10. El tema es que en este parcial puede haber mucha gente que no le vaya tan bien. Y veo que somos 62 los inscritos. Fíjense, voy a ver si puedo mostrarles. Eh, Ven, son 64. 64 son los inscritos. De todos modos, por lo que yo pude conversar con el profe, no están o sea, nunca tuvo el 64 en las clases, digamos. Y bueno, yo le comentaba que en las pocas clases que tuvimos tampoco tuve esa cantidad, por lo tanto, supongo que hay varios que no las van a cursar. Entonces, primero nos pongamos de acuerdo acá entre nosotros, quiénes son los que quieren continuar, o sea, rendir la próxima y continuar con la asignatura, cosa de que se nos vaya, seamos más productivos a la hora de hacer el laburo, digamos, ¿no? Porque el profe le está dando vía virtual por la gran cantidad de alumnos que somos y por el reglamento de la UNLAR, ¿no? Y eso es medio jodido. No sé cómo se sienten ustedes con lo virtual, con ese tipo de clases así mediadas como tenemos ahora por la tecnología. ¿No tienen problema con eso? No, profe. Es Yo por más, mi lado no, profe. creo Se que nos queda probé. grabada la clase y podemos Tienen repetir. 10 después. Bueno, fíjense que hay dos tipos de cuestiones virtuales. Una cuestión virtual es presencial, que sería esto, donde necesitamos la presencia de ustedes y obviamente la presencia mía. Pero hay otra que es virtual, en la cual no necesitamos la presencia, que son las clases que yo les subí ahí en la plataforma. No sé si tuvieron problemas con eso, tuvieron algún inconveniente. No, ninguno, profe. Bueno, esas son las... A ver que alguien me está mandando un mensaje. Ah, bueno, de 10. Ahí los chicos que me mandaron mensajes por... Bueno, tal cual, bueno, menos mal. Esa es una gran ventaja que tenemos. Yo estoy experimentando con los otros alumnos de otras asignaturas y la verdad que los chicos de industrial están teniendo bastantes inconvenientes con las cuestiones virtuales, no tanto en lo técnico, sino en el entendimiento. Y en la parte práctica sí tienen muchos inconvenientes, según lo que ellos me dijeron, para poder hacer las cuestiones prácticas. Así que bueno, esas son las conclusiones que más o menos voy sacando yo con estas cosas que no hay problema ahí, el que me pidió disculpas, no está excelente. Bueno, en definitiva, redondeemos. Eh, ya somos 47, menos 1, 46. O sea que en teoría de los 60 y pico que está en la planilla, se quedaríamos 47. Suponemos entonces que esos 47 van a ser los que van a continuar, ¿no?
Antes de empezar la parte teórica, que les pido que cualquier duda, por favor, que tengan antes de rendir el parcial, me la digan, aprovechemos ahora y veamos si es que la podemos sacar. Pero vamos a hacer un pequeño control, entre comillas, porque no es un control, sino simplemente para tener una idea de cuáles son los que van a continuar con esta clase para el segundo cuatrimestre, con esta materia para el segundo cuatrimestre. Entonces, Agüero, ¿está ahora acá? Sí, profe, presente. Vas a continuar, ¿no es cierto? Sí, sí, yo sí. Bueno, el que me diga que no continúe no hay ningún problema, simplemente lo anoto y listo. Almonacid Díaz, Sí, profe, presente. ajá. Hamid, ¿está? Sí, profe. Abayay, Sí, profe. bien, ahí entra otra persona. Bueno, perfecto. Ayet, Sí, profe. Biondi, Giovanni, Sí, profe, presente. Boeto, Martín, Sí, profe. Bruce, Sí, profe. Carrizo Ibáñez, Sí, profe. Carrizo María, Ceballos Palacio, Sí, profe. Pobrecí, Sí. perdón, Sí, bien, profe. de 10. Lo que no me di cuenta de ver si hay alguien que me contestó vía mensaje. Copari, ¿no? Córdoba, Sí, profe. Corimayo, Sí, profe. Corso, Cuenca, Dávila, Cristian Ezequiel. Ah, listo, Cristian, ahí te vi. De la Fuente, Presente, profe. Sí, sí, continúo. de 10. Delgado, Sí, profe. genial. Delgado Joaquín, Sí, profe. de 10. Díaz Vázquez, Espejo Gaitán, Sí, profe. Flores Ezequiel, Sí, profe. Pulques, no, perdón, Folledo, Sí, profe. Pulques, Presente, profe, sí. Fuentes Martín, Fuentes Gustavo, Sí, continúo. Galarza, Gallardo, Lucas Joaquín Delgado. Se durmió. Galarza me dijiste, ¿no? Sí, profe, él sí va a seguir cursando, solo que se duerme. Bueno. Gallardo, Gómez, Profe, también Gómez no puede. O sea, sí confirma su asistencia, pero no puede estar ahora. bueno, no hay problema. Gómez Navarro, Sí, profe. Gómez Serrano, Sí, profe, continúo. González Miranda, Sí, profe. González Carlos, Sí, profe. González Emanuel, Sí, profe. González Iván, González Matías, Gordillo Facundo, dale Gordillo, ahí te vi. Lucero Casiel, Sí, profe, continúo también. Mancilla Leguiza, Sí, profe. ahí entró uno, espero que no sea uno de los dormidos. Mercado Ignacio, Sí, profe. Mercado Joaquín, Sí, profe. Moreno, Moreno, profe, no le anda bien el internet, pero sí, sí, continúa. Moyano, Páez, Páez Álvaro, Pereira, eh, Páez Álvaro, Pereira Axel, Pérez Joaquín, Sí, profe, continúo. Sí, profe. Sí, soy yo. Piñoli. ah, bueno, ahí me decía un Álvarez, a ver, Carrillo, profe.
Ana Luz Páez. Ah, listo. Páez, Ana Luz, acá. Bien. Puga. No, Sí, perdón. profe. Ah, Puga. sí, bien. Puga, sí. Quintero Francisco. Sí, sí, continúo, profe. Quintero Santiago. Sí, profe. Rajakovic Sí, profe. Rodríguez. Sí, profe, presente. Ajá. Romero Franco. Romero Lucía. Bien. Salazar. Rosa Ruiz. Perdón, Sosa Ruiz. Sí, profe. Torres. Troncoso David. Sí, profe. Troncoso Lucas. Sí, profe. Vargas Lanzone. Sí, profe. Vera Maldonado. César Mauri. Bien. Y Villafañez Andrada. Perfecto. ¿Hay alguien que faltó que lo nombre? Ahí está colgado. No, ese del otro. Entonces, debe estar en el otro pantalón viejo. Bueno, veamos. Qué moco que me mande. Villafañe no estaba. Sí, sí, profe. Sí Ah, está Villafañe. Bueno, vamos a ver si sumamos cuántos son. Pucha. No falta nadie entonces de nombrar. Hola. Yo, profe. Ricardo Torres. Torres Ricardo. Ahí está, listo. Bueno, ahí estamos. Bueno, bárbaro, muchachos. Estos son los que lo que yo supongo van a continuar en la próxima, en el próximo cuatrimestre, que seguimos siendo una barbaridad, ¿no? Bueno, más allá de eso, vamos a ver algo de arreglos de caracteres o de arreglos en general o lo que ustedes quieran que les sirva para el tema del parcial. Les hago una consulta. ¿Vieron el tema de los números aleatorios? ¿Estuvieron estudiando eso? Sí, lo vimos, profe. Bien. ¿Hay alguna duda de eso, de los números aleatorios? Por mi parte, no. Bueno, saben cómo generarlo a los números y todo eso, ¿no? Cosa profe. de que, porque generalmente lo que hacemos nosotros cuando tomamos es tratamos de tomar un arreglo que se genere, que se cargue aleatoriamente. Entonces, por ahí, para no tener que uno estar cargando con la mano, digamos, a mano, ¿no? Entonces, eso suele ser que suele salir. Y el tema de la biblioteca, no recuerdo si lo vimos, de time.h. ¿Se entendió ese tema? No sé si lo vimos nosotros. Nosotros tenemos se los pongo acá rápidamente. Si nosotros ponemos include time, ¿se ve lo que estoy escribiendo, chicos, o no? Sí. Sí. Vamos a poner más grande por la duda. Ahí, si ponemos time.h así, lo que estamos definiendo es lo que sería un reloj de tiempo real, entre comillas, pero tiempo real humano, es decir, el tiempo que nosotros manejamos. Por lo tanto, a partir de esta biblioteca, o a partir de definir este encabezamiento, vamos a poder acceder a formatos de tiempo humano. No sé si lo vimos. Si no lo vimos, lo vemos en la próxima, pero por ahora lo más importante es que cuando nosotros generamos números aleatorios, por ejemplo, hacemos el run,
lo que ponemos adentro del run es time null. Entonces, ¿de dónde sale? Perdón, del run no, de ese run. Ahí, cuando definimos la semilla. ¿De dónde sale el time null este con doble L? Ahí. Bueno, este time null que tenemos acá sale de acá, de time. ¿Y qué me da esto, este time null? Bueno, esto lo que me da es la cantidad de segundos. Sí, Mati. Mati. Ah, bueno. Bueno, lo que me da esto es la cantidad de segundos que yo voy a... que tengo en el... Mati. Matías, Elías, Gómez. Mati. Cerrar el micrófono. Alguien que le pueda mandar un mensaje a Matías. Ahí está. No está. Si alguien le puede mandar un mensaje a Matías que cierre el micrófono. Usted no puede, profe, silenciarlo. Sí, pero es medio violento, ¿viste? Claro, pero no debe saber que se le abre el micrófono. Claro. Ahí está. Bueno, volvemos a... ¿Dónde estábamos? Acá. Bueno, como les decía, el time null lo que hace es devolverme la cantidad de segundos que han sucedido, que han ocurrido desde el 1 de enero de 1970 a las 0 horas. 0 minutos y 0 segundos también, ¿no? Así. Entonces, la cantidad de segundos que ocurrieron desde este momento al momento en que se ejecuta el time null, lo que devuelve esa función es justamente la cantidad de segundos. Por lo tanto, según lo que yo genere acá, mejor dicho, según el momento en que yo llame a esta función, el número que va a ser parte de la semilla va a ser diferente y yo no lo voy a poder manejar. Por lo tanto, como decíamos ahí en las clases teóricas, a partir de una semilla cualquiera, yo ya defino todo o puedo de algún modo saber cuáles van a ser los próximos números que me va a dar la función, porque no es otra cosa que una función sonsa, ¿no? La que genera los números aleatorios, que como dijimos no son aleatorios. Pero nosotros le agregamos... Sí. ¿Por qué comienza desde el 1 de enero de 1970, digamos? Porque se considera que el C nació en este momento. Se considera que el C nació en el año 70 y se tome como referencia a esa fecha para a partir de ese momento empezar a contar hacia el futuro. Entonces, en el 85, ponele vos, que es cuando empezaron las primeras PC, para poder definir el tiempo real humano, usaban como referencia a esto que ya lo habían conversado la gente de Unix, digamos, y que ya lo venían usando la gente de Unix, cuando hacían el sistema operativo, ¿no? Entonces, todos los sistemas operativos tomaron como referencia esa misma fecha. Y no sé si ustedes habrán escuchado hablar algo que estaba muy de moda en el año 2000, no, ustedes no existían. Pero en el año 2000, cuando se cambia de siglo, todo el mundo hablaba de que íbamos a tener un problema con ese cambio de fechas. Bueno, y la verdad que ese problema nosotros no nos podíamos explicar por qué todo el mundo, de toda la gente de la informática decía eso, y nosotros que estábamos trabajando con C no nos explicábamos por qué pasaba eso. Bueno, lo que sucedía, o sea, ¿por qué decíamos esto? Porque lo que nosotros hacemos para calcular la fecha siempre es usar este número, esta cantidad de segundos. A partir de esa cantidad de segundos nosotros podemos saber cuál es la fecha en cualquier momento, el día, etc. O sea, hay un algoritmo que hace eso. Entonces, si uno ponía así, por ejemplo, vamos a suponer 1 del 90 o del 99. O pongamos así, 31
del 12 del 99. Entonces uno decía, bueno, ¿qué va a suceder en el momento de que esto pase el 2000? Si esto pasa al 2000, esto va a ser 00. Y si eso es 00, entonces, si vos tenías una deuda, por ejemplo, y la ibas a cobrar en el año 2001, al pasar a 00, como estabas en el 99, la deuda se te iba a transformar en una ganancia, digamos, porque se retrotraía el tiempo. Entonces, a partir de eso se hizo un montón de show, como pasa siempre. A todo el mundo se le decía que había que actualizar, etcétera, etcétera. Pero bueno, nosotros más o menos decíamos, no nos explicábamos cuál era el tema. Nosotros le echábamos la culpa al marketing, ¿no? Entonces, obviamente que un montón de empresas salieron a comprar más hardware, más software, todo para actualizarse, pero siempre se calcula del mismo modo la fecha. Siempre se calcula a partir del primero, como habíamos dicho, el primero del 1 de 1970. Y eso vemos en base a la cantidad de segundos o milisegundos. Entonces, no había muchas, no sabíamos nosotros a qué se refería. Pero bueno, eso pasó en el año 2000. En definitiva, ¿qué les quiero decir? Que la fecha, cualquier fecha de tiempo humano, siempre sale de acá, de la cantidad de segundos que han surgido o que han pasado desde el 1 de enero de 1970. Que esa fecha se la llama, o a esa hora, a ese tiempo, se le llama hora Unix. Entonces, generalmente ustedes van a ver en la bibliografía que le dice que la fecha se calcula a partir de la hora Unix. Bueno, esta es la hora Unix, ¿no? Así que bueno, eso sería en cuanto al SRAM, que es lo más complicado, digamos, para entender. Y después, ya saben, viene RAM. Viene RAM, que es el verdadero algoritmo, ¿no? Y eso me va a generar a mí, como dice acá, un entero. Ese entero va a ser entre 0 y RAM max, que es una constante predefinida. RAM max, esa constante predefinida está predefinida acá, en la biblioteca time. Por lo tanto, si ustedes entran a time.h, van a ver que van a tener un define de este modo, así, define RAM max 200 sería 64.535, por ejemplo. Ese sería el valor máximo de RAM max que va a estar definida en el archivo .h de la time. Entonces, ese va a ser el rango, como ya saben, de los números. El tema es que ustedes, como pueden ver acá, van a ser números enteros. Y el problema es que me pueden surgir, primero, varias situaciones. Como por ejemplo, que yo genere números entre 0 y 10. ¿Cómo hago para generar números entre 0 y 10? ¿Alguien sabe? Bueno. Se escribe la función rand y después de los paréntesis se pone porcentaje y se escribe 10. Exacto, ahí lo que dice el compañero es que yo lo que tengo que hacer es poner así, rand por ciento 10, me dice él, ¿no? Bueno, lo que hace esto es calcularme el resto de la división. No sé si ustedes recuerdan cómo se calculaba el resto de la división. Si alguien no se acuerda, me lo dice. Pero con esto calculamos el resto. Y el resto de una división va entre 0, que es cuando me da la división justa, la división completa, y el número anterior al número que yo estoy dividiendo. Por lo tanto, si yo divido por 10, esto me daría números entre 0 y 9. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo si quiero entre 0 y 10? Bueno, entonces. Claro, a este le tengo que sumar 1 nada más. Ahí estaría haciendo números entre 0 y 10, por ejemplo, ¿no? Y si yo quiero, generar números solamente binarios entre 0 y 1,
que voy a tener que hacer es poner acá 2. Entonces eso me va a dar el resto. Toda la división que yo haga por 2 siempre voy a obtener un 0 o un 1. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero entre números negativos? Por ejemplo, quiero entre menos 5 y 5. Y más 5, por ejemplo. Así. ¿Cómo tendría que hacer? Ya no puedo poner yo acá 5 o 6. Porque si pongo 6, eso me va a generar números entre 0 y 5. Y yo necesito generar números entre menos 5 y más 5. Entonces, ¿cómo haría? ¿Qué tendría que hacer? Y ahí ponemos menos 10. No, sería menos 5 y RAM 10. Claro, entonces lo que me dice el compañero es esto. Es que yo genere números entre 0 y 10. O lo que es lo mismo, así, entre 0 y 10. Ariel Troncoso me dice, claro. Entonces yo estaría generando números entre 0 y 10 y a cada uno de esos números le resto 5. Eso es lo que me dicen, ¿no? Entonces yo, ¿qué estaría haciendo ahí? Estaría generando números entre 0 y 10. Pero como yo le resto a esos 5, cuando yo genere un 0, eso me va a generar un menos 5. Y cuando yo genere un 10, eso me va a generar un más 5. Entonces ahí estaríamos generando números entre 0 y 5. Y por último, ¿qué sucede si yo lo que quiero es generar números entre 0 y 1? Pero números flotantes. ¿Qué sucede ahí? ¿Cómo hago eso? ¿Cuántos números hay entre 0 y 1? ¿Cuántos números flotantes hay o cuántos números decimales hay entre 0 y 1? ¿Alguien sabe? Infinitos, profe. Exacto, entre 0 y 1 hay infinitos. Y entonces, ¿cómo hago ahí? Para generar el número entre 0 y 1. Estoy en el horno. Delimitando los números después de la coma. ¿Y cómo hago eso? A ver. Está difícil, ¿no? Bueno, una de las formas es hacer rand, que me estaría generando números entre 0 y rand max, y a eso lo divido en rand max. ¿Qué sucedería si hago eso? Bueno, si me sale un número, si me sale el 0, por ejemplo, me quedaría 0. 0 dividido en cualquier número que no sea 0 me da 0. Y si me sale un rand max, que sería el máximo extremo del rand, dividido en rand max me daría 1. Por lo tanto, yo de ese modo podría generar todos los números, no todos, sino algunos números, serían 64.535 números entre 0 y 1, que serían los decimales. Eso podría ser de ese modo, ¿se dan cuenta? ¿Se dan cuenta cómo se generan los flotantes? ¿Se entiende? Lucas de 10. De 10, Lucas. ¿Quieren que hagamos un ejemplo de esto? Bueno, lo vamos a hacer por las dudas, ¿no? Ah, bueno. Entonces, vamos a borrar toda esta porquería que está acá. Y vamos a hacer un printf de %. Vamos a poner que imprima un %f, o sea, un float. Y acá vamos a poner que imprima rand dividido rand max. Y está de más, acá le ponemos 0 y espero no haber cometido ningún error. Esto, como ya está definido, lo borramos. Le damos 10.000 millones de errores.
Vamos a ver qué errores me dio. Es el runtime null, me da un warning acá. A ver qué más me dice acá. Que el run tiene... ¿Cómo? Ah, pues claro, está bien. Me faltó incluir estándar stdlib. stdlib.h, que es donde está definido run. Veamos ahora. Ahí está, ya disminuí a 1. Acá me dice que no está declarado. Ah, run max está declarado con un guión abajo, ahí está. Oh, la pucha, sigue renegando esto. ¿Por qué? Ah, porque me dice que esa división me va a dar entera, exacto. Entonces hago un casting. Hago un casting acá, que sería float y nada más que eso. Ahí está, ahí me dio sin errores. Entonces lo compilo, lo ejecuto y lo muestro. Fíjense que me dio el 0.653611, ¿ven? Ese fue un valor que me dio ahí. Si yo lo ejecuto de nuevo, me dio el 0.462964, ¿eh? Y si yo lo pongo en un loop a esto, a ver, vamos a poner en un loop. Vamos a decir... Vamos a decir que i es un entero y luego vamos a hacer un for, un i que va desde 0 a 30. Y menor que 30 y más. Ahí para que contemos los 30, compilamos y ejecutamos. Y fíjense ustedes, me voy a poner un /n para que me quede en columna. Compilamos, ejecutamos y fíjense en ustedes, ahí están los valores en decimales, por así decirlo, son valores flotantes, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, de ese modo, ¿se entiende? ¿Hay alguna duda? Yo no tengo dudas, profe. Bueno, de 10. De este modo nosotros, entonces de este modo nosotros podríamos generar números aleatorios que no son enteros, ¿eh? Y ahí, es decir, siempre nosotros vamos a tener que estar trabajando con alguna fórmula que nos permita aprovechar esos valores que tenemos aleatorios. ¿Cuál es el problema de esto? Que nosotros supongamos que la variable rand es aleatoria, 100% aleatoria, es decir, que tiene la misma probabilidad de ocurrencia cada uno de sus valores, supongamos eso, pero una vez que nosotros modificamos la fórmula, una vez que hacemos esta modificación, cualquiera sea, ya no podemos asegurar lo mismo. Por lo tanto, desde el punto de vista profesional, esto sería una chanchada. Ahí, desgraciadamente, lo que tenemos que hacer es comprobar de algún modo, ya sea matemáticamente, o sea, teóricamente, comprobar de que esa función, a pesar que nosotros la hayamos modificado, se sigue manteniendo sigue siendo aleatoria, o en su defecto, comprobarlo mediante la práctica, es decir, hacer un experimento que nos permita a nosotros poder comprobar que la probabilidad que tiene cada uno de los números que se generan a partir de esta nueva fórmula son justamente, tienen la misma probabilidad de salida, ¿no? Entonces, eso es lo que se llama generalmente el gráfico de densidad de probabilidad. Entonces, nosotros lo que necesitaríamos es que tener un gráfico de densidad de probabilidad siempre con pendiente cero, o sea, todos iguales. Eso sería lo ideal. Obviamente que eso no se cumple, y lo que se trata de hacer es más o menos equilibrar
en todos lados esa probabilidad. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que si tenemos que hacer alguna probabilidad, algún trabajo profesional en serio de esto, vamos a necesitar sí o sí o hacer nosotros nuestra propia fórmula que se adecue a nuestro problema, o en su defecto usar esto, y como les dije, cualquiera de las dos cosas, siempre tenemos que demostrar cuál es la probabilidad que tiene o la densidad de probabilidad que tiene cada una de las funciones que nosotros hagamos. No sé si se comprendió eso, si se entiende. Bueno, ahora, vamos un poco al tema de los arreglos de caracteres. No quiero meterme mucho en los temas de arreglos porque creo que ya son expertos en arreglos. Hicieron el año pasado un montón de ejercicios con respecto a eso y ahora, bueno, continuamos un poco con ese tema. Esta primera parte de la asignatura es casi una especie de repaso de lo que vieron ustedes los años anteriores. Pero de todos modos hay algunas cositas que yo quisiera marcar porque yo después me doy cuenta que hay algunas confusiones. Miren, nosotros lo que vamos a hablar cuando hablamos de arreglos de caracteres, de dos tipos de arreglos de caracteres. Uno de los cuales son, de manera general, le decimos así, arreglos de caracteres. Y otros a los cuales le vamos a decir cadena de caracteres o cadenas de texto o string. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia está en esto, en el /0. Justamente yo puse acá, soy un animal y siempre me equivoco, vamos a corregirlo. Justamente es al revés de lo que dice acá. Un string o una cadena de texto o una cadena de caracteres siempre finaliza con un /0. Y eso que parece poco importante, van a ver ustedes que no es tan poco importante. De hecho, es bastante importante a la hora de entender algunas funciones. Miren. Ahí está, lo que les decía recién. Tenemos, por un lado, los string o cadena de caracteres o cadena de texto, como quieran llamar. Pero lo importante es que sepamos que cada vez que trabajamos con un string, lo que vamos a tener siempre como limitador de ese string, como último, como marca de que ese string ha finalizado, el /0, como ven acá. Pero yo puedo tener un arreglo tranquilamente de caracteres. Ese arreglo de caracteres no necesariamente tiene un /0 como marca de finalización. Por ejemplo, acá en el de abajo, en el gráfico, tenemos el mismo arreglo, o sea, los mismos caracteres del arreglo anterior, salvo que acá no tenemos /0, lo que tenemos son X. Por lo tanto, estos dos conceptualmente son diferentes, aunque hagamos exactamente lo mismo para trabajar con uno o con otro. ¿Se entiende la diferencia entre arreglo de caracteres y cadena de texto? El de abajo sería un arreglo de caracteres. El de arriba sería una cadena o un string, más conocido como string. Es decir, cada vez que yo hable de un string, eso significa que como sea, yo tengo que poner el límite de ese string con el /0. De hecho, fíjense en acá hay algunas características que tienen que tener. Por ejemplo, las cadenas de caracteres, es decir, los strings, primero que son arreglos, eso es indefectiblemente. Y obviamente que son unidimensionales, es decir, que serían como los vectores, ¿no? Lo que tienen en común tanto las cadenas de texto como los arreglos de caracteres es que son del tipo carácter, o sea, son un arreglo unidimensional de tipo de carácter. Pero como dijimos recién, el elemento final va a ser un carácter null. Esa sería una marca. Ahora bien, ¿para qué sirve esa marca? Bueno, una de las preguntas que nosotros nos hacemos es, por ejemplo, o que nos podríamos hacer, es ¿qué tan largo es un string? Por ejemplo, supongamos que tenemos acá hola. La pregunta es, che, ¿y cuántos caracteres tiene ese string?
Bueno, tenemos dos respuestas posibles. Podríamos decir que en este caso tenemos 8 o que en el otro caso tenemos 4. Bueno, si nosotros estamos trabajando con string, entonces la longitud va a estar dada hasta el ⁻0. Pero si estamos trabajando con arreglos de caracteres, simplemente la longitud va a estar dada por el tamaño del arreglo que hayamos definido, en este caso 8. Entonces, esa pequeña diferencia es muy importante para nosotros cuando estamos programando. ¿Y por qué es tan importante esta barra, este ⁻0 o esta marca? Porque nosotros, a partir de esto, de poder diferenciar este tipo de arreglos, podemos definir una cierta cantidad de funciones que me van a permitir trabajar con esos arreglos, justamente con esos arreglos de caracteres o string, ¿no? Entonces, ejemplo, la función printf, si yo tengo que imprimir un string, la pregunta es, ¿y cuándo le digo al string la cantidad de caracteres que tiene que imprimir? Nunca. ¿Cómo le digo al printf que tiene que imprimir una determinada cantidad de caracteres? No se lo digo. ¿Y cómo sabe el printf hasta cuándo tiene que imprimir? Muy fácil. Imprime hasta que encuentra el ⁻0. Y lo mismo sucede con cualquier otra función que trabaje con las cadenas de caracteres. Entonces, si yo tengo que trabajar con string, yo ya sé automáticamente cuál va a ser el último carácter. Y eso me va a permitir a mí hacer algunas funciones. Como por ejemplo, no las puse acá, a ver más adelante. No, tampoco. Acá, ahí están. Como por ejemplo, estas son algunas de las funciones más comunes que nosotros usamos cuando trabajamos con arreglos de caracteres o con string. Estas funciones están definidas, fíjense, acá dice, en un encabezamiento que se llama justamente string.h. ¿Y qué me permite hacer esta función? ¿O qué tengo definida ahí? Bueno, yo con estas funciones puedo hacer copia de un string a otro, puedo hacer una concatenación de un string, eso significa que si yo tengo hola y tengo mundo, en dos strings diferentes puedo hacer que un solo string que diga hola mundo. Puedo saber justamente el largo del string, que es lo que estaba diciendo recién, el string length, esta que está acá. Esta que tenemos acá, la string comp, que me permite comparar string. Por lo tanto, si yo puedo comparar string, puedo ordenarlos alfabéticamente. ¿Cómo hago para ordenar alfabéticamente? Y bueno, tengo que hacer comparaciones, no me queda otra. ¿Y cómo hago para comparar? Y bueno, una de las formas es usar esta función, la función string comp. Y después tenemos otras como string char o string, que lo que me permiten hacer es detectar un determinado carácter o un substring, digamos, una pequeña combinación de nombres adentro de otra cadena. Digamos. Por ejemplo, supongamos que yo quiero saber, hay que hacer que el usuario ingrese una dirección de mail. El primer control que tengo que hacer cuando se ingrese una dirección de mail es verificar si el usuario puso una arroba. ¿Y cómo hago para verificar si un usuario puso una arroba? Ahí lo muy fácil. Tengo que fijarme en cada uno de los caracteres que tiene en mi string para ver si alguno de esos es una arroba. Bueno, ¿qué podría hacer para facilitarme la vida? Y bueno, podría usar esta función, la string char. Entonces yo pondría en S1 el string que a mí me interesa y acá en CH el carácter que yo quisiera detectar, es decir, el arroba. De ese modo sabría si existe o no existe el arroba dentro de mi string. Entonces, ¿gracias a qué es posible toda esta función? Bueno, toda esta función es posible gracias a que trabajo con string y no con arreglos de caracteres. Con arreglos arreglos de caracteres. Porque yo ya sé que con un string voy a tener siempre un ⁻0 al final. Entonces,
con esos barraceros son los que me permiten a mí hacer todas estas operaciones. Y de hecho, forman parte de la biblioteca estándar del C. Otro comentario interesante. Miren, acá tenemos la forma en que yo puedo inicializar un string. Dicho de otro modo, yo puedo definir un string sin la cantidad de elementos que va a tener. Y entonces ustedes me dirían, bueno, pero hay un problema con eso, porque si yo no defino la cantidad de elementos, no puedo definir el arreglo, porque ya sabemos que el C es un lenguaje altamente tipado. Por lo tanto, si yo quiero definir un arreglo, sí o sí le tengo que decir cuánto ocupa, cuánta memoria ocupa ese arreglo. Por lo tanto, indefectiblemente esto sería, la primera definición sería un problema. Ahora bien, deja de ser un problema si yo lo inicializo a ese arreglo. Y lo inicializo con el string que quiero que contenga. Entonces, si yo le pongo, lo inicializo con hello, como dice acá, eso significa que voy a tener 6 elementos. Este string va a ser un arreglo de 6 elementos. ¿Y por qué digo 6 elementos? Y bueno, porque le está faltando el _0, que se lo pone automáticamente. Por lo tanto, al definir de este modo, que aparentemente sería un error, porque no tengo la cantidad de elementos, en realidad lo estoy calculando, o lo calcula el compilador, cuando verifica cómo se tiene que inicializar. ¿Cuál es el problema de esto? Bueno, problema entre comillas, sino algo que tenemos que tener conciencia. Que este arreglo es de 6 elementos. Por más que nosotros no le hayamos puesto acá el valor, tenemos que saber que este es un arreglo de 6 elementos. Otra forma de inicializarlo es mediante este renglón del medio. Fíjense que en este caso estamos definiendo la cantidad de elementos y entre corchetes es como si definiéramos un conjunto acá, ¿ven? Estaríamos diciendo, mira, ese 6 va a ser un conjunto formado por, no sé si recuerdan cuando veíamos en análisis matemático, un conjunto formado por H, E, L, L, O y _0. Es decir, estamos haciendo la misma definición que anterior, solo que acá lo estamos usando el estilo de conjunto, ¿no? Y otra definición que es muy interesante es esta última que está acá. No sé si alcanzan a ver que nosotros acá estamos trabajando con un puntero. ¿Vimos punteros? ¿Cómo se trabaja con los punteros? ¿Lo vimos o no lo vimos? No creo, profe. Creo que No, no. Bueno, entonces lo dejamos para la próxima. De todos modos, nosotros veamos o sepamos que yo acá puedo trabajar con un string como si fuera un arreglo. Por lo tanto, ustedes me podrían decir, profe, pero si estamos trabajando como si fuera un puntero, este arreglo, ¿qué significa? ¿Que estos arreglos son punteros también? Si esto es un puntero y es un string, que es equivalente a los anteriores, significa que estos que hemos definido anteriormente también serían punteros. Y bueno, la respuesta es sí, efectivamente, el nombre de un arreglo es un puntero. El nombre de un arreglo es un puntero. O sea que no solamente que esto de los punteros funciona para cadenas de caracteres o para arreglos de caracteres, sino que también funciona para los arreglos numéricos. Ahora, ya vamos a ver más adelante qué es esto de los punteros. ¿Se entiende hasta acá, chicos? ¿Se entendió cómo viene la mano? Sí, profe. Bueno, ¿tienen alguna duda respecto a lo que les dio el profe o lo que estuvimos viendo para rendir este próximo jueves? ¿Hay algo que me quieran preguntar? Profe, quería saber si se rinde normal por el tema este del paro y eso. Si no, no va a afectar. Yo lo que tengo entendido es que el paro es hoy y mañana, ¿puede ser? ¿Les informaron algo ustedes de eso? Claro, nos pasaron una captura diciendo de que
el miércoles, jueves y el viernes eran clases públicas y no sé qué más. Bueno, entonces es toda una confusión, porque a mí me dijeron que el paro era hoy y mañana, y que el miércoles, jueves y viernes el que hacía paro era otro gremio en el cual yo no estoy asociado, o sea que eso depende de cada profesor, por decirlo de algún modo. Perdón, que el miércoles y el jueves sería el paro de otro gremio. Pero después me dijeron que lo que no era paro, sino que era un silencio virtual o algo así, una cosa así que se llamaba silencio virtual, algo así creo que me dijeron, que no sé lo que sería un silencio virtual, así que la verdad que no sé mucho, no estoy al tanto de ese tema. Un apagón virtual, así me dijeron, un apagón virtual. Así que bueno, supuse que, no sé, la verdad que esas cosas son medias difíciles de entender para mí. Y no me llegó ningún mail, nada. Yo todo lo que digo, lo que les comento es a partir de trascendidos de los profesores. Así que bueno, no te podría decir con exactitud. Más allá de que sea o no sea paro, yo lo que te pido es que te prepares lo mismo para rendir y que cualquier duda que tengas, te aproveches y te la saques conmigo, digamos, ¿no? O no sé, como quieras. Lo mismo para todos, ¿no? El que tenga alguna duda, no sé cómo va a ser la modalidad para rendir. ¿Cómo les dijo el profe Álvarez? ¿Qué le va a dar un enunciado para que ustedes lo hagan y después lo suban? No sé cómo va a ser. Es presencial, profe. Ah, es claro. presencial. Sí, lógico. Pero van a entrar portando a los alumnos. Van a entrar una cierta cantidad y apenas vayan saliendo entran otros. Claro, por eso le preguntaba, porque era Claro. presencial, ¿verdad? Sí, está perfecto. Sí, es que así tiene que ser, no se puede de otro modo, no hay forma de tomar de otro modo, salvo que lo tome yo. Yo les tomé algunos parciales de los chicos presenciales, pregúntenle a las licenciaturas del año pasado. Todavía aún hoy siguen preguntándose cómo se resuelve. Pero bueno, en el caso lo mejor es que sea presencial, así ustedes pueden sacarse. Sí, lo que podrían tomar no lo sé, pero sí podríamos ver cualquier ejercicio, no hay ningún problema. Mira, ya que estamos con esto, podríamos hacer, si querés, un ejercicio de armar un arreglo. Vamos a hacer un arreglo aleatorio con caracteres, ¿te parece? Es decir, ¿cómo? No, bien verlo el arreglo de números aleatorios. Guarda que vamos a hacer arreglo de caracteres, pero aleatorios. Caracteres, pero aleatorios. Entonces, fíjense, vamos a definir primero el arreglo. El arreglo nuestro vamos a suponer que va a ser de char y que se va a llamar, qué sé yo, string 1 y que va a tener, por ejemplo, supongamos 30 caracteres. O sea que si tiene 30 caracteres ya sabemos que vamos a tener que generar 29. ¿Por qué? Porque el último carácter es el barra cero, ¿no? Entonces ahí definimos el tipo de dato que nos interesa a nosotros. Entonces aprovechamos que tenemos este for acá abajo y decimos, bueno, generemos de manera aleatoria. Perfecto. Entonces, antes de poner printf acá, nosotros lo que vamos a tener que hacer es poner S1 con I, que va a ser el subíndice que va a ir variando, así. Entonces, de ese modo, nosotros lo que vamos a hacer es generar o hacer un loop 30 veces, y una vez que hagamos en cada una de las interacciones esta, vamos a agarrar a uno de los elementos de nuestros arreglos, ese elemento va a estar dado a partir del valor que tenga ahí, y ahí lo estamos generando acá en este for.
Entonces, vamos a generar un valor, vamos a agarrar ese elemento del arreglo y le vamos a igualar, o sea, le vamos a poner el valor generado randómicamente, que sería este, que está acá, ¿no? Pero ¿cuál es el problema que tenemos ante eso? Y el problema que tenemos es que acá yo voy a generar cualquier valor entre 0 y RANDMAX. Y lo que habíamos dicho es que teníamos que generar un arreglo solo de caracteres. Por lo tanto, tenemos que cambiar o hacer una fórmula acá que solamente nos permita generar caracteres. Entonces, a ver, vamos a internet. Vamos a poner acá tabla. Nosotros ponemos la tabla aquí. A ver, veamos esta, por ejemplo. Esta que está acá, vamos a ver si la vemos grande. Anda internet como mi cara, me parece. Ahí está. Vemos la tabla ASCII. No sé si la alcanzan a ver ustedes. Pero acá vemos que desde el número 65, ahí es donde tengo el mouse yo, hasta el número 90, yo puedo generar mayúsculas. Y del número 97, que tengo la A minúscula, hasta el 122, puedo generar minúsculas. ¿Ven? Entonces, el primer problema que tengo es ¿qué tengo que generar? ¿Mayúsculas o minúsculas? El segundo problema que tengo es ¿qué tengo que generar? ¿Solamente mayúsculas o solamente minúsculas o puedo mezclar? Bueno, eso es algo que le tiene que definir el profesor. Nosotros ahora en esta instancia lo que vamos a hacer es generar, supongamos, todas mayúsculas. Muy bien, si son todas mayúsculas, entonces habíamos dicho que lo que tengo que hacer es hacer un %. ¿Se acuerdan cuando dividíamos por 10 para generar el número entre 0 y el 9? Acá tenemos que hacer lo mismo, pero ¿entre quién? Tenemos que hacer lo mismo entre el carácter Z mayúscula menos el carácter A mayúscula. Entonces, yo voy a estar dividiendo el RAN por esto. Es decir, que si yo lo reemplazo por los valores, fíjense, si yo hago Z mayúscula, que está acá, que vale 90, menos 65, esto sería 90 menos 65. Eso acá es igual 10 menos 5, 5 y 8 menos 6, 2. Es decir, eso sería igual a 25. Es decir, que acá estaría generando números entre 0 y 24. ¿Está bien? Esos serían los números que yo estaría generando acá. Ahora bien, si a cada uno de esos números yo le sumo la letra A, así, voy a estar generando números entre el 65 y el 90. ¿Por qué? Y porque estos dos que están acá, me va a dar número entre 0 y 25. Pero A vale 65. Si yo a 65 le sumo, a 65 le sumo un número que va entre 0 y 25, entre 0 y 25, voy a estar generando números entre 65 y 90. ¿Se entiende? Que son justamente los números que corresponden al ASCII del ¿cómo es? De los números mayúsculas. ¿Se entiende cómo lo he generado, chicos? Sí, profe. Bien, ¿y qué me estaría faltando acá? Y bueno, lo único que me está faltando es el /0. Por lo tanto, el último carácter que yo vaya a poner de S1, que va a ser el último valor de I que yo tenga, eso va a ser igual al carácter /0.
Entonces, voy a generar todos los números de manera aleatoria, que van a terminar siendo letras. Luego voy a finalizar ese arreglo con 0, y luego, si lo quiero mostrar, puedo usar una función. Por ejemplo, puedo usar la función puts, y acá voy a poner S1. Puts lo que hace es mostrarme un string. Ese string me lo muestra hasta que encuentre un barra 0. Bueno, justamente eso es lo que va a hacer esto. Me va a mostrar el string hasta que encuentre el barra 0. Veamos si funciona. Ahí me compiló sin problemas. Ahora lo ejecutamos. Y ahí lo agrando. Fíjense, ¿ven? Esto que me imprimió acá arriba, no sé si lo alcanzan a ver, pongo un poquito más grande ahí, son números, o sea, son letras aleatorias, todas mayúsculas, ¿ven? ¿Lo ven? ¿Se entiende? Sí. Entonces, es tal cual como les decía hoy cuando les estaba explicando el tema del random. Yo lo que necesito hacer siempre va a ser trabajar con esta fórmula para ir generando los requerimientos. Pero como ustedes se pueden dar cuenta acá, ¿no les parece que repite mucho la W y la H? ¿No les da esa impresión? Sí, como que lo repite como 5 veces, profe. Bueno, ven, eso quizás sea una señal de que yo al haber cambiado el algoritmo, al haberlo puesto esta fórmula, cambio el algoritmo y por lo tanto cambio las probabilidades para que salgan los números de la misma modo, que todos tengan la misma probabilidad de salida, ¿ven? Entonces, eso es lo que me refería recién cuando les decía que cuando uno cambia la fórmula, la verdad que puede ser jodido, porque uno pierde la noción de probabilidad real. Y si yo quiero que esto hacerlo con letras minúsculas, fíjense, lo único que hago es poner letras minúsculas acá. Lo compilo, ejecuto, esperen que voy a cerrar esto, y muestro esto. Miren, ahora me hizo lo mismo, pero con letras minúsculas, ¿ven? Y ahí, por ejemplo, a mí me da la impresión que tiene mucha probabilidad la X, por ejemplo. Y que tiene muy poca probabilidad la letra A, por ejemplo, ¿no? Las primeras letras. Fíjense que hay una C acá, una E acá, pero todas las demás son letras bastante... Bueno, eso significa que no necesariamente tengo la misma densidad de probabilidad en cada uno de los casos a partir de la fórmula, que es lo que estábamos explicando. ¿Se entiende? Sí, pero ¿y si le da el valor del tiempo? ¿A qué te referís con darle valor al tiempo? Para que las letras estén al azar. Es que eso es lo que estamos haciendo acá arriba. No sé si te referías a esto. Acá nosotros, mira, te lo voy a comentar a esto. Ahí lo comenté, ahí desaparece la semilla, ¿no? Entonces lo vamos a compilar y lo ejecutamos. Lo ejecutamos una vez y lo ejecutamos otra vez. Ahí lo ejecuté 2 veces, fíjate. Acá tengo una ejecución y acá tengo la otra ejecución. ¿Ves? Son 2 ejecuciones diferentes. Pero ¿qué sucede? Si yo te agrando esta ejecución, fíjate que tenés que ILC y termina con XRK. Y si te agrando esta otra ejecución o esta otra instancia, también empieza con ILC y termina con XRK. Ahí se perdió totalmente la aleatoriedad, ¿ves? Ah, claro, porque no está definida la función de srand. Bueno, vamos a definir la función srand. La definimos a la función srand y en vez de ponerle time null, como puse acá, le pongamos un número. Por ejemplo, 51. Compilo, ejecuto una vez, lo corro y ejecuto otra vez. Veamos.
Ahí tenemos las dos ejecuciones. Si yo la agrando a esta y luego agrando la otra, agrando esta, fíjate, me da exactamente la misma situación. ¿Ves? Son la misma secuencia. ¿Por qué? Porque las dos tienen la misma semilla. ¿Ves? Ahora, si yo le pongo una semilla con time, como se van a ejecutar en dos tiempos diferentes, voy a tener dos semillas diferentes, por lo tanto me van a dar dos secuencias diferentes. Ahí lo compilé, ahí ejecuto una vez y ahí ejecuto otra vez. Ahí tengo las dos ejecuciones. Vamos a agrandarla a esta para que se vea. Esa sería una secuencia y vamos a agrandar esta otra para que se vea. Ahí están las dos secuencias, fíjate. ¿Ves que las dos secuencias son totalmente diferentes? Bueno, ¿cómo es que yo logré hacer eso? Bueno, gracias a que le puse la semilla. Y una semilla que es aleatoria. Yo no puedo controlar la semilla. Yo no sé en qué momento se va a ejecutar el time. Si yo no sé en qué momento se ejecuta el time, no sé cuál es la cantidad de segundos o milisegundos que yo necesito para ver. De hecho, vamos a hacer otro experimento. Acá vamos a poner la semilla. Vamos a imprimir la semilla. Así, me faltó el porciento. Y acá vamos a poner un barra n. Y acá vamos a poner el time. Más, vamos a hacerla así, mejor. Vamos a definir una variable. Va a ser entera. Ahora la vamos a llamar i, ya que estamos igual. Entonces acá vamos a mostrar i. Ahí vamos a ver cuál es la semilla que se usó. Compit me dio error en la semilla, no. Ah, me faltó la F de printf. Y acá, me dice que es un entero nomás. Ahí está. Bien, entonces, compilamos, ejecutamos y veamos. Vamos a hacerlo más grande a esto como... Ahí está, esa es la ejecución, ¿ves? Me dice que la semilla que usó en ese momento fue esta. A partir de esa semilla se dio esta secuencia. Muy bien. Es más, hagamos otra instancia. Volvamos a ejecutar esto. Ahí ejecuté una segunda instancia. Tengo esta la primera y después tengo esta la segunda. La vamos a agrandar a esta. Y ahí se ve, ¿ven? Son dos semillas diferentes. Esta termina en 2.82 y esta termina en 3.06. Pero las dos semillas me dieron... mira vos, me dieron justo la misma secuencia. A ver. Pasa que no tiene definido la función esa. Claro, exactamente. Me olvidé de definir ese rand. Qué animal. Ese rand. Y le pongo i como semilla. Ahí está. Fue al cohete todo esto. Compilamos. Ejecutamos. Ahí está. Ahí se ejecutó una vez. Vamos a agrandarlo. Esa sería una ejecución. Vamos a ver la otra ejecución, la otra instancia. Ahí está. La agrandamos a esta. Ahí tenemos. Dos semillas diferentes. Una que termina en 3.73, la otra en 3.85.
Y fíjense, son dos secuencias diferentes. Una secuencia para cada semilla, ¿ven? Es una secuencia para cada semilla. Y yo sigo insistiendo, miren la W cómo sale. Bueno, en definitiva, esa es la forma en que yo trabajo con ese RAM. No sé si hay alguna duda, alguien que me quiera preguntar algo. Miren, ya son las 5:15, no sé a qué hora tienen con la otra profesora. ¿El código querés que lo pase? Bueno, ahí te lo paso. ¿A este código querés? Bueno, ahí lo paso en el Telegram. ¿Algo más que necesiten? ¿A qué hora tienen con la otra profe? No sé si tenemos tiempo, seguimos, ¿no? Podemos seguir, profe. No tenemos con la otra profesora. Ah, listo, listo. Entonces tenemos las 2 horas que necesitábamos. Bueno, de 10. Entonces, habíamos dicho que te pase el código. Ahí voy a poner programación en C. Ahí va por Telegram, chicos. Bueno, ahí fue. Ah, pero no me están viendo, claro. Bueno, ahí estamos. Vamos a la presentación anterior por las dudas. Bueno, acá está lo que hablábamos de RAM. Esto es lo que decíamos de RAM. ¿Eh? Fíjense ustedes que cada uno de los números que genera, vamos a suponer que yo con la función RAM puedo generar todos estos números, desde la sub 0 hasta la sub n. Bueno, la función que a mí me interesa es que cada uno de los números, el A sub 0, el A sub 1, cualquiera, todos tengan la misma probabilidad. Así es como yo quiero que sea mi función de probabilidad. Si esto se cumple, está fantástico. Eso significa que la función es buena. Bueno, acá está explicado justamente, o lo que decíamos, es sobre el RANDMAX, fíjense. El RAND, la función en sí, la semilla, la SRAND, y esto, el time, que está visto, acá lo vimos, o que estaba puesto para que lo veamos así de manera superficial al time. Digo mal, no es superficial, sino que en realidad lo que hago con el time es ver una parte del time, que es la parte esta que usamos en la forma aleatoria. Y después de este tema, quería que veamos funciones, pero veo que no lo puse acá. Bueno, acá está lo de arreglos. Bueno, y acá hay un ejemplo típico de cómo tenemos que pensar los arreglos. Mira. Bueno, esto es lo que sucede con la memoria cuando trabajamos con un arreglo. Del mismo modo que teníamos nosotros cuando hablábamos de las variables que teníamos, que era una posición de memoria, esa posición de memoria tenía una dirección, que es lo que estoy señalando acá, que está con rojo, esa sería la dirección de esa posición, que del mismo modo que acá teníamos un contenido, en este caso el contenido está en binario, ¿no? Del mismo modo vamos a tener el arreglo, pero en vez de ser una única variable, vamos a tener las variables que nosotros querramos. Por eso decimos que a este tipo de datos lo define el usuario, porque uno dice la cantidad de variables que quieren estar agrupadas. ¿Y cuál es la particularidad? La particularidad es que todas esas variables están de manera sucesiva puestas en memoria. Pero acá hay que tener cuidado, porque el estándar no me asegura esto.
En ningún momento el estándar dice que las variables de un arreglo tienen que ser sucesivas. Sin embargo, de todas las veces que yo he intentado comprobar si todas esas variables estaban de manera sucesivas, se comprueba que sí, que son sucesivas, ¿no? Que están en posiciones sucesivas. Pero, cuidado, porque no se confíen siempre en eso, ¿no? Yo siempre probé esto con arreglos que son chicos. Con arreglos grandes, que pueden superar lo que es el tamaño de una página, o sea, de una página del sistema operativo, del microprocesador, digamos, ¿no? Que trabaja con páginas. Bueno, si supera, es muy posible que como las dos páginas puedan estar en posiciones de memoria diferentes, es muy posible que ahí sí las posiciones del arreglo dejen de ser consecutivas. Por las dudas, tengan cuidado con eso, no lo consideren como algo que va a suceder siempre. Pero en definitiva nosotros nos hacemos esta idea. Y cada uno de estos elementos va a tener un nombre que va a ser común a todos los elementos y, como decíamos recién, un índice o un indicador que es lo que nosotros conocemos como dimensión de un arreglo, ¿no? Esto de dimensión viene por el tema de la matemática. Y una de las cosas que nosotros necesitamos hacer generalmente cuando trabajamos con arreglo es un procedimiento que se llama swapping. ¿En qué consiste el swapping? El swapping es cuando uno necesita hacer intercambio entre dos variables o dos tipos de datos que son equivalentes. Por ejemplo, supongamos yo tengo un arreglo que tiene un nombre, si es un arreglo de caracteres. No, en este caso son arreglos binarios, pero supongamos. Yo tengo un arreglo binario y tengo otro arreglo binario. Y yo necesito intercambiarlos. Quiero que el arreglo del primer arreglo pase al segundo arreglo y el segundo arreglo pase al primer arreglo. A eso le llamamos swapping. ¿Cuál es el problema, entre comillas, del swapping? Y que si yo necesito hacer ese intercambio, sea cual fuese que haga el primer intercambio, pisa al arreglo anterior o a la variable anterior. Por ejemplo, si tengo S1 y lo pongo en S2 para luego poner S2 en S1, cuando yo ponga S1 en S2, lo pisa al arreglo. Por lo tanto, pierdo los datos. Entonces, ¿qué necesito hacer? Necesito generar otro tipo de dato similar que sea auxiliar. Entonces, ¿yo qué quiero hacer? Quiero hacer el intercambio entre S1 y S2, ¿qué tengo que hacer? Agarro S1, lo pongo en el auxiliar. Una vez que lo puse en el auxiliar, a S2 lo puedo poner en S1. Y luego, desde el auxiliar, puedo poner el S1 en S2. Entonces, de ese modo, yo no pierdo ninguno de los arreglos, ¿no? O sea, estoy en todo momento, trabajando con sin perder datos, que era lo que a mí me interesaba, y hice el swapping, hice el intercambio entre los dos arreglos. Entonces, supongamos que yo tengo acá, como ven, dos arreglos. El arreglo de arriba, que tiene esos valores, que son arreglos numéricos, binarios, y el arreglo de abajo, que tiene ese otro valor numérico binario. Y tengo un tercer arreglo que yo le llamo arreglo auxiliar, como les decía. Entonces, yo quiero obtener el arreglo que tengo arriba, lo quiero pasar para abajo, y el que tengo abajo lo quiero pasar para arriba. Bueno, no me queda otra acá que trabajar dato por dato. Es decir, tengo que agarrar el primer elemento y hacer un swapping con el primer elemento del otro arreglo. Luego tengo que agarrar el segundo elemento del primer arreglo y hacer un swapping con el segundo elemento del segundo arreglo. Luego tengo que agarrar el tercer elemento del primer arreglo y hacer un swapping con el tercer elemento del segundo arreglo. Y así sucesivamente, ¿no? Por lo tanto, una forma de hacerlo sería eso. Entonces, fíjense. El primer arreglo, el de arriba, lo voy a poner, o sea, al elemento n del primer arreglo, lo tengo que poner en auxiliar.
Luego, a el elemento Sn del primer arreglo lo puedo reemplazar por el elemento n del otro arreglo. Y luego, el que tenía en el auxiliar, reemplazarlo por el elemento del arreglo de abajo para que no se pierda. Entonces ahí estaría completando ese swapping, ¿ven? Entonces, fíjense, en este caso del ejemplo, si lo volvemos para atrás, yo lo que tengo ahí, yo lo que tengo es este elemento que está acá, voy a hacer un swapping con este elemento que está acá. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál sería el resultado? Ese, ¿ven? Upa, ya se me fue. Ese. Entonces, antes acá tenía un 1 y acá tenía un 0. Después de hacer el swapping, me quedó el 0 acá, que era el que estaba acá, y el 1 acá, que era el que estaba antes acá. Ahí hice el swapping de estos dos elementos. Por lo tanto, si hice de un elemento, lo que tengo que hacer es hacer lo mismo con todos, ¿no? Por lo tanto, tengo que repetir este procedimiento con todos, que es justamente lo que me da como resultado algo como esto. Yo tengo que pasar desde un arreglo fuente los números o lo que sea el contenido de ese arreglo a otro arreglo que le llamo destino. ¿Y cómo lo hago? De uno en uno. No me queda otra. Tengo que ir pasando de uno en uno. ¿Se entiende cómo viene la mano, chicos? ¿Hay alguna duda con eso? ¿Quieren que hagamos un software que haga eso? A ver, voy a ver si me contesta. Bueno, hagamos un software. Aprovechemos este que tenemos acá. Y vamos a suponer que tenemos dos arreglos. El arreglo S1 de 10 elementos con S2 también de 10 elementos. Entonces, los vamos a llenar a los dos de manera aleatoria. Entonces vamos a borrar estas dos líneas que están al cohete. Acá vamos a poner time null. Acá vamos a hacer que vaya de 0 a 10. Acá hacemos esto. Rand. Y vamos a suponer que sean números entre 0 y 100. Es decir, ponemos 101 acá, ¿no? Y S2 que van a ser números también randómicos entre 0 y 10. Lo hagamos binario entonces lo hagamos que lo divide en dos. Ahí está. En esas líneas lo que hicimos fue declaramos los arreglos acá, en la segunda línea definimos la semilla, en la tercera, cuarta y quinta definimos o completamos de manera aleatoria cada uno de esos, y ahora lo que vamos a hacer es imprimirlo. Así que aprovechemos esto y los imprimamos acá. ¿Cómo me convendría imprimirlo? Por separado, juntos. Lo vamos a imprimir por separado. Otra vez, vamos a copiar este for. Copiamos el for y ponemos que imprima el número entero por ciento de con un espacio y vamos a decir que imprima el arreglo S1. Ahí va a imprimir S1 sub I, ¿no? A todos los elementos. Imprimimos uno tras otro. Una vez que hemos terminado de hacer eso,
ponemos un carácter de barra n, es decir, le damos un enter, y luego, un picoma me faltó acá, y luego imprimimos el S2, que es igual, ¿no? Y al final también vamos a poner un barra n para que haya un espacio. Listo, entonces los generamos, los imprimimos a los dos, acá, y una vez que lo... Uso 21, profe. Ah, tenés razón. Acá es ese, ahí. S2 sería. Ahí estamos. Y ahora lo que hacemos es el swapping. ¿Está bien? ¿Qué habíamos dicho que teníamos que hacer con el swapping? Teníamos que copio esto y lo pego. Vamos a borrar esto que está de más. Entonces, yo lo que tengo que hacer es agarrar el valor este, ponerlo en un auxiliar, es decir, que tengo que poner que auxiliar va a ser igual a ese valor. Como ese valor es entero, arriba tengo que definir que auxiliar va... Ah, puse char, bueno, tengo un problema acá. Vamos a poner int o short, por ejemplo. Si yo pongo que son short, entonces acá también voy a poner que es short el auxiliar. Entonces, decimos que el auxiliar va a ser igual a este, luego que S1 va a ser igual a S2. Y por último, hacemos que S2 sea igual a auxiliar. Y me faltó poner el I acá. Ahí. Entonces, este es el swapping, ¿ven? S1 va a auxiliar, luego S2 va a S1, luego auxiliar va a S2. Perfecto. Y una vez que hicimos eso, volvemos a repetir las líneas estas que son las líneas para imprimir. Y si tuvimos suerte, ahí nos tendría que funcionar. Esto es del problema anterior. Me dio errores. Vamos a ver. Espera una cerrada de paréntesis. Vamos a ver. Tiene una llave al final dentro del retorno. Al final. Al final. ¿Esta llave decís? Sí, esa no debería estar atrás. No, esta es la llave del main, está bien. No, acá me señala errores acá, mira. Me dice que S1, short S1, S2, short aus, run, time null. Ah, me falta. ¿No se define como short int? Sí, se puede definir como short int o simplemente como short. Acá descubrí uno que me había faltado. Acá descubrí uno que me había faltado un paréntesis. A ver. Ahí me saltó otro. Ah, ahí no lo definí. Lo vamos a definir ahí acá. Vamos a... Ahí está. Ahí me compiló. Era eso. Listo. Ahí tenemos compilado todo el software. Vamos a ejecutarlo. Lo vamos a agrandar. Entonces, fíjense. Este era antes S1 y este es S2, el que está acá, ¿no? Luego volvimos a imprimir, además que ahora S1 es este y este es S2, ¿ven? Ahí hicimos el swapping de la regla. ¿Se comprende, chicos? ¿Se entiende? ¿Hay alguna duda? Sí, profe, sí. ¿Vieron qué fácil que es, no? Profe, ¿por qué conviene más poner el imprimir por fuera del for que ya estamos utilizando? Haciendo otro for nuevo. En realidad no es que conviene ni no conviene. Lo que pasa es que yo lo que hice fue imprimir por afuera para que estén bien identificados los dos arreglos. ¿Ves? O acá ves claramente que este es un arreglo y acá ves que este es otro.
Si yo lo hubiera puesto adentro del for, se hubiera ido imprimiendo uno después de otro. O sea, se hubiera impreso el 8, después el 0 de abajo, el 35, después el 1, el 5, después el 1, el 13, después el 1, el 28, después el 1, el 2, después, ¿entendés? Hubiera sido así, no ordenado como lo puse acá. No sé si me comprendes lo que te digo. Claro, sí entiendo. La otra que podríamos haber hecho es agarrar, poner esta línea, suponete acá adentro, y en otro for, sacar esta línea y ponerla junto con esta de acá de abajo. Así. Entonces tendríamos un for, ya no haría falta este otro for, ¿no? Sería así. Un for que se encarga de generarlos a los números y ahí nomás imprimirlo, ¿ves? Y podríamos hacer otro for, que ahora lo voy a copiar a este. Lo copio y lo pego acá. Que me genera lo mismo, pero para el segundo. Para el segundo arreglo, ¿ves? Ahí. Cierro la llave. Entonces, acá me lo genera y lo imprime, y en el próximo me lo genera y lo imprime. ¿Ves? Sería el mismo resultado. Ahí lo compilé. Vamos a borrar esto. Lo ejecutamos. Y lo agrandamos. ¿Ves? Acá. Entonces, ves que obtenemos el mismo resultado. ¿Ves? Ahora, si yo usara todo mezclado, se me complicaría. Mira. Vamos a salir de acá y vamos a meter todo en un solo for. Borramos todo eso ahí. ¿Ves? Ahí está todo metido en un solo for, ¿no? Yo compilo, no tengo problema en compilar, pero cuando ejecuto, mira lo que me pasa. ¿Ves? Me fue mezclando los dos arreglos acá, ¿ves? Ahí. En cambio abajo, no los mezclamos, lo agarramos y los separamos uno por uno. ¿Se entiende? Por ese motivo fue que yo lo que hice fue separar así la impresión de los arreglos. ¿Se comprende, chicos? Sí, profe. ¿Hay alguna duda hasta acá? ¿Necesitan algo más? ¿No? Sí, sí, te lo paso, no hay problema. A ver, ya te lo copio. Copiamos. Ya lo cerré al Telegram, pucha. Puede mandarlo también por el chat acá, profe. ¿Le sirve por ahí por el chat? Ah, Si le sirve por el chat, te lo mando, creo no hay que problema. sí. Bueno, ahí va. Si lo pueden copiar y pegar, no hay problema. Bueno, se comprende, chicos, que la verdad que no está tan difícil el tema este. Es simplemente repetir todo lo que vimos o lo que vieron ustedes el año pasado en algoritmo, creo, ¿no? Bueno, no sé qué otra cosa más les interesaría que hagamos. Me dejo de andar el mouse, quedo sin pila. ¿Quieren que hagamos otro ejercicio de C? Adiós, mouse. Sí, profe. Esperen que se me trabó el mouse acá, no sé qué pasa. A ver, control C. Escape, no. Apreté una tecla que me memorizó la... O es este mouse que se quedó sin pila, no sé qué pasa. A ver si ahora anda. Ahí está. Bueno,
Bueno, se dan cuenta que al usar random nosotros nos facilitamos la vida de no tener que estar llenando como los arreglos. Vamos a hacer otro. Vamos a suponer que nosotros necesitamos trabajar con arreglos binarios. Entonces, vamos a definir short, un arreglo binario 1, vamos a suponer de 10 elementos. Lo vamos a generar de manera aleatoria, por lo tanto, ese rand time null. Ahí. Y ahora metemos todo eso en un for. Y de paso pongo la i acá, defino la i que voy a usar en el for. El i que va de 0 hasta 10 y menor que 10. Y más, por ejemplo, ¿no? Y luego hago que B1 sub i sea igual a, por ejemplo, and, habíamos dicho que eran binarios, por lo tanto, a esto le tenemos que sacar el 2, tenemos que sacar el resto del número 2, ¿no? Ahí tenemos un arreglo binario armado. ¿Y qué pasa si a partir de este arreglo binario yo lo quiero mostrar con el printf? Tengo un problema. Ah, sí, es que no me anda el mouse. A ver. Ahí está. Tengo un problema si lo quiero mostrar con printf a este arreglo. ¿Por qué? El primer problema que tengo es que los valores que voy a tener acá van a ser 0 y 1, que no son los caracteres 0 y 1. ¿Se entiende lo que digo? Los valores que voy a tener en el arreglo van a ser el valor 0 y el valor 1. Pero no voy a tener los caracteres 0 y 1. Lo que estoy diciendo es esto. Esto que está ahí es el carácter 0. Y esto es el valor 0. Esto es el carácter 1. Y esto es el valor 1. Entonces, yo lo que voy a tener van a ser valores 0 y 1. No voy a tener caracteres 0 y 1. Si yo los quiero mostrar, lo tengo que transformar primero a estos valores 0 y 1 en caracteres 0 y 1. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Bueno, primero, ese sería el primer problema, que es una cosa que tengo valores y otra cosa es caracteres. El segundo problema es que si yo esto lo tengo que mostrar con el printf, necesito un arreglo de caracteres. Por lo tanto, voy a tener que definir un arreglo de caracteres auxiliar. Y como lo que voy a tener adentro de ese arreglo va a ser este mismo arreglo, pero en vez de ser numérico, va a ser en caracteres, entonces la cantidad, el tamaño, tiene que ser el mismo. En este caso, 10. Pero ¿qué me estoy olvidando ahí? Me estoy olvidando que para poderlo mostrar con el printf, yo necesito que el último valor sea un barra 0. Entonces, en vez de 10, este tiene que ser de 11. Por lo tanto, acá yo voy a tener que este arreglo va a tener valores del carácter 0 y del carácter 1. Y ahí va a finalizar con barra 0. En cambio, el de arriba, solamente va a tener valores entre 0 y 1, nada más. ¿Se entiende lo que digo? ¿No? Miren, vamos a hacer una prueba.
Supongamos que yo quiera mostrar este arreglo así como está. Con printf habíamos dicho, ¿no? Entonces yo pongo printf y le digo, quiero mostrar este arreglo. ¿Y este arreglo de qué tipos de datos es? ¿Enteros o char? Bueno, entero. Por lo tanto, yo digo, si yo quiero mostrar este arreglo de ceros y unos con una función, voy a tener que definir que estos datos van a ser enteros, por ejemplo así, y luego voy a tener que poner B1, como habíamos dicho, así. Entonces, a eso lo metemos adentro del for, acá, ahí adentro, y eso me estaría mostrando todos los valores. Perfecto, pero no es eso lo que quiero, porque yo lo que quiero es mostrar con el printf como si fuera una cadena de caracteres. Entonces acá le tendría que poner S. Pero si yo le pongo S, ya no voy a mostrar uno tras otro esto, sino que los voy a mostrar a todos seguidos. Pero el problema es que acá lo que tengo son valores del 0 y 1. Y esto me va a mostrar valores de 0 y 1, que son valores, tanto el 0 como el 1, no son imprimibles. Por lo tanto, yo no voy a saber qué voy a estar mostrando. No me va a mostrar nada. Y encima de males, la función printf no va a saber cuándo terminar. ¿Por qué? Y bueno, porque yo para saber cuándo terminar de mostrar una cadena de caracteres necesito el barra 0. ¿Qué tengo que hacer entonces? Bueno, fíjense. Yo lo que tengo que hacer entonces es, una vez que yo obtuve este valor acá, yo debo preguntar si el valor B1 sub i es igual a 0, entonces al auxiliar sub i lo tengo que igualar al carácter 0. Y lo mismo sucede, o por el otro caso, no te leí, Gonzalo, ¿qué ves? No, son los changos, están rompiendo. Pensé que era un chat. Y de lo mismo caso, si es el else y no es 0, entonces auxiliar sub i va a ser igual al carácter 1. Una vez que obtuve eso lo hago dentro del for. Una vez que obtuve eso, lo próximo es auxiliar sub i igual al barra 0, al carácter barra 0. Entonces, acá lo que voy a mostrar va a ser auxiliar. Así. Sin necesidad de mostrar elemento tras elemento. A ver, veamos, para ver si me logran entender mejor. Espero que me dio un error. Dice que auxiliar no es usado. ¿Cómo que no es usado? Lo estoy usando acá. Me da un warning. A ver qué más. Me espero un punto y coma en printf. A ver, ¿en cuál printf? Acá me falta. Ahí, el punto y coma. Voy a cerrar porque los chamos justo se le da por habla macana. Veamos, a ver si compilo. Ahí está, ahí me compilo sin errores. ¿Ven? Entonces, ustedes dicen, pero ¿cómo puede ser que yo imprima un carácter que tiene ceros y unos con printf? O con put, sería el otro caso, que sería lo mismo. Bueno, lo que sucede es que yo he hecho esta transformación antes. ¿Ven? Entonces, mire, yo lo ejecuto ahora. Y si lo agrando, ven que me imprimió unos y ceros.
Pero esto yo no lo imprimí elemento tras elemento como venía imprimiendo hasta recién que habíamos visto. Acá lo que hice fue imprimir todo como si fuera una función o usando una función que me imprime texto. ¿Cuál es la función que me imprime texto? Esta. Es más, si yo la quiero simplificar aún más, puedo usar puts, que me imprime texto. Yo compilo y ejecuto. Y lo hago más grande. ¿Ven? Me sigue imprimiendo el arreglo ese que yo generé. Me lo imprime, pero no me lo imprime como si fueran números, sino me los imprime como si fuera texto. Porque lo que yo estoy haciendo ahí es transformando una cadena, o sea, un arreglo numérico, lo estoy transformando en una cadena de caracteres. No sé si se comprende. ¿Se comprende, chicos? ¿Se entiende el quilombo o está muy difícil? Sí, profe. Con poca gana está ese Santiago. Entonces lo que hace usted, profe, genera el vector o el array, el arreglo, y después le pasa el valor como si fuese un carácter a un auxiliar para poder imprimirlo como texto. Claro, entonces fíjate acá arriba está el secreto, mira. Yo acá arriba defino un arreglo de números. Y en este caso puse 0 y 1 solamente, pero podría haber sido otro, ¿no? Pero en definitiva, lo que tengo es un arreglo de números, un arreglo numérico. Pero acá abajo, yo ya defino un arreglo de caracteres. Un string, digamos. Entonces, yo estoy usando a este arreglo numérico para imprimirlo como si fuera un string, lo debo transformar. De arreglo numérico lo transformo a un string. ¿Y cómo hago para hacer eso? Bueno, eso es lo que hago acá. Entonces, por cada uno de los números que yo tengo, verifico. Si es el 0, entonces le pongo el carácter 0. Y si no es el 0, entonces pongo el carácter 1. ¿Ves? Entonces, yo he transformado este arreglo, que es un arreglo numérico, lo he transformado en aux, que es un arreglo de caracteres. Y de hecho, como es un string, le tengo que poner el /0 afuera, que es el último carácter, ¿ves? El último carácter es un /0. Entonces, sea cual sea la secuencia de ceros y 1 que yo genere acá, es lo que me voy a estar mostrando acá cuando muestro en el formato de cadena, y el formato de string. No sé si se comprende. ¿Se comprendió? Peor todavía. Por eso le pone al auxiliar un valor extra para poder agregarle ese nulo al final. Claro, yo como necesito, suponete que acá lo haga más chico, en vez de hacerlo de 10 lo haga de 4. Si lo hago de 4, yo sé que voy a tener una combinación de 1, 0, 1, 0, suponete así. Esa va a ser la combinación que se genere aleatoriamente. Entonces yo sé que voy a tener 4 elementos. El problema es que mi auxiliar, que si bien puede ser de 11, no hay ningún problema, pero yo lo puedo hacer más chico, lo hago de 4. Bueno, acá también voy a tener caracteres 0, 1, 1 y 0. Pero ¿qué me va a estar faltando? Me va a estar faltando el carácter del /0. Porque lo que yo quiero es que eso se transforme en un string. Entonces, como sé que me falta el último carácter, acá voy a tener que agregarle un elemento más, 5. Entonces voy a tener el carácter 0, el carácter 1, el carácter 1 y el carácter 0. Pero después voy a tener el carácter fin de string, digamos, que sería el carácter null este. Entonces, B1 va a ser un arreglo que va a tener números
entre 0 y el 1. Pero auxiliar 5 va a ser un arreglo que va a ser una cadena de caracteres, va a ser un string, que va a tener los caracteres equivalentes a los valores 0 y 1 del string del arreglo anterior. Por eso es que yo acá, usando una función que me sirve para mostrar cadenas, como puts, puts me sirve para mostrar cadenas. Yo podría poner, por ejemplo, así, miren. Una cadena que diga, este es el arreglo o el string. El arreglo numérico en string, por ejemplo. Yo lo que estoy ahí mostrando una cadena de caracteres, ¿ven? O un string. ¿Y qué uso? Uso puts. Bueno, acá hago lo mismo, uso puts. ¿Y qué va a hacer esto? Y sin duda que va a ser una cadena de caracteres. Pero lo que me muestra esta cadena de caracteres, lo que contiene, son los caracteres que corresponden a los valores del arreglo numérico. Entonces, en definitiva, a los fines prácticos, ¿qué veo yo? Y yo lo que veo es un arreglo numérico. Y sí, efectivamente, eso es lo que veo, pero no corresponde, desde el punto de vista del código, esta expresión a mostrar un arreglo numérico, porque lo que hace put es mostrarme solamente caracteres. Esperen que ahí se moco. Bueno, esperen que voy a poner 10 de nuevo acá. Que acá dijimos 11. Entonces, a ver. Acá me faltó el punto y coma. Ahí medio sin error. Entonces, fíjense, ahí lo ejecuto. Cuando lo agrando para que lo veamos. ¿Ven? Ahí me muestra el texto este. ¿Y eso qué es el texto? No es otra cosa que un arreglo de caracteres. O sea, un string. ¿Y esto que está abajo qué es? Y bueno, uno en primera instancia puede decir, eso es un número binario. Sí, es cierto, es un número binario. Pero ¿cómo se imprime ese número binario? ¿Cómo se muestra? ¿Cómo se le muestra al usuario? Se lo muestra como si fuera un arreglo de caracteres, como si fuera un string. ¿Se entiende? Y eso es lo que yo he logrado hacer con este código. Yo he logrado a un vector numérico, lo he transformado en un vector alfabético y a su vez lo he transformado en un string, en un arreglo de caracteres. ¿Por qué? Porque le puse el /0 al final. ¿Se entiende el quilombo, chicos? Bueno, ahí se lo pasé al código para que ustedes lo vean, lo mastiquen, tranquilos. Y bueno, cualquier duda ya saben, por el Telegram nos las podemos discutir, digamos. ¿Hay alguna consulta, comentario o lo que fuese? ¿Nada? No, profe, no de mi parte. Bueno, entonces no me queda más que decirle que tengan suerte para el próximo parcial, vayan tranquilos, despejados en la mente, en espíritu y en cuerpo. No se quedan a estudiar hasta tarde porque no tiene sentido, más lo que van a llegar cansados, vayan, duerman bien, estén tranquilos para el parcial y rindan. Y métanle para adelante. Entonces, bueno, si no hay más bueno, eso se lo tiene que haber dicho el profe, pero desde mi perspectiva pueden usar cualquier cosa, lo que ustedes quieran. Pero bueno, el profe, pregúntele en eso bien al profe, a ver qué es lo que él exige. ¿Está bien? Mi recomendación, que es lo que hago siempre cuando yo daba la práctica, es lo que les decía a los alumnos, es que lleven sus computadoras desde la casa, sus propias computadoras, rindan en sus propias computadoras, ya que la conocen, que tienen el compilador, saben cómo funciona, vienen programando en sus propias computadoras.
Y eventualmente, si no tienen, que agarren una computadora de adentro del laboratorio y que las hagan suyas. O sea, que ustedes digan, yo quiero rendir en esa computadora. Ah, bueno, estás complicado. Entonces, Lucas, lo que tendrías que hacer es, como te digo, te vas al laboratorio, agarras una de esas computadoras, fíjate que funcione el compilador, fíjate que funcione el entorno, fíjate que tenga instaladas todas las bibliotecas, hacer programas de prueba ahí, copia en un pendrive todos los software que vos quieras ahí adentro, cosas que tengas todo como si fuera tu computadora. Esa es la forma de rendir. ¿eh? Si ustedes van y se sientan en una computadora que no conocen, se sientan, claro, se sientan en una computadora que no conocen o se sientan en una computadora que no es de ustedes y no le anda el compilador y que después que no tengo que instalarlo y cuando quieren compilar no funciona. Malo que pierden tiempo en tonterías y no en hacer el código. Y así que ese es el consejo que yo les doy. Así que bueno, si no hay más preguntas, dudas o lo que sea, nos vemos el próximo lunes. Nos vemos, profe. Bueno, profe, nos vemos. Buena semana. Chao.